Saludos a la perfecta unidad de Dios como dos en uno. Melquisedec Cristo Lisbeth. Toda la exaltación a Cristo Lisbeth, la primera inmortal, a la luz del mundo, la que nos permite ver todas las promesas de Dios cumplidas. Gracias a nuestra Madre, el Cristo resucitado, hoy disfrutamos de vida eterna e inmortalidad porque está presente en medio nuestro. Solo Cristo Lisbeth nos hizo entender su muerte y su resurrección como algo espiritual, pues Dios Melquisedec Lisbeth es espíritu. Hoy, gracias a la primera inmortal, los muertos en Cristo seguimos al Cordero hembra, donde quiera que vaya. Somos los redimidos, los levantados de entre los hombres como primicias para Dios Padre Melquisedec y Dios Madre el Cordero hembra Cristo Lisbeth. Escogimos seguir al Cristo resucitado, eligiendo la luz por encima de las tinieblas. Por eso tenemos el galardón de vivir en la tierra prometida, nuestra Madre Lisbeth, que hoy está alojada en nuestras mentes. Ya Cristo Lisbeth nos ha mostrado varios ángulos del misterio de la iniquidad de Moisés. Y hoy daremos otro enfoque sobre el pecado de Moisés en el jardín del Edén. Como había estado tan oculto ese pecado y no había sido descubierto ni se había dado justa retribución a ese extravío, se dejó alguna reseña profética que este ángel de la muerte caería y sería juzgado por el mismo Dios por haber transgredido su ley espiritual. Moisés, como el Dios de este siglo, embrujó las generaciones, trastornó los pueblos a tal grado que han hecho a un lado la esencia de la ley de Dios, amar a Dios como dos en uno y amar al prójimo, al hermano mayor. Y han abrazado la ley de Moisés con sus 613 mandamientos. Cuando solo el cumplir esos 2 mandamientos es como se sirve y se honra a Dios. Si Moisés no cumplió esos 2 mandamientos, entonces analicemos estos puntos bíblicos sobre su caída estruendosa y sus consecuencias. Número 1. Moisés, Satanás, luego de su pecado, bajó con gran ira, en el sentido que fue arrojado por sus contrataciones. Bajó de la montaña donde está Dios en la mente. Como nos ha enseñado Cristo Lisbeth, Moisés estuvo frente a ella, el Monte Santo, la esposa de Dios, para escuchar de sus propios labios la ley espiritual que le ayudaría a tener vida eterna y le permitiría heredar la tierra prometida. Veamos la evidencia en Éxodo capítulo 31, verso 18. Cuando el Señor Melquisedec Lisbeth dejó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le entregó 2 tablas de piedra con la ley escrita por el dedo de Dios mismo. Este verso es muy interesante porque arroja mucha luz, claro, con la inteligencia espiritual que solo proviene del Cristo inmortal Lisbeth. Primero debemos tomar en cuenta este principio. Leamos Éxodo 33, 11. Y hablaba Jehová Melquisedec Lisbeth a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, como habla un hombre a su amigo o un hombre a su prójimo. Aquí no hay ningún misticismo como se nos hizo creer antes de que apareciera la luz del mundo, Cristo Lisbeth. Dios hablaba con Moisés como habla cualquiera a su compañero o amigo. En otras palabras, Dios estaba manifestado en una persona, en este caso en Cristo como una mujer de carne y sangre.
Moisés no habló con Dios desde un monte alto donde se escuchaban rayos y trompetas. Eso no fue así. Eso nunca pasó. Eso es un engaño. Dios Madre hablaba con Moisés cara a cara. Y un monte no tiene cara o rostro, solo una persona. Dios siempre se ha manifestado en carne y sangre como un ser humano. Por eso Moisés la minimizó, la tuvo en poco, menospreció a su madre espiritual, la roca de la salvación, a pesar de estar frente a él. Por eso él murió. Recordemos también este principio básico inviolable. E indiscutiblemente, o sea, no hay duda, grande es el misterio de la piedad. O sea, esto no es cualquier cosa. No podemos enseñar otra cosa fuera de este misterio. Todo lo correspondiente a Dios como dos en uno es conforme a ese misterio de la piedad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. En otras palabras, Moisés no dio a conocer a Cristo, la palabra hecha carne, quien es la que presenta a Dios como dos en uno, y le vendió al mundo la imagen de un Dios masculino y solitario. Se lee en 1 Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, las enseñanzas de Cristo Lisbeth, hoy vemos que el que enseñó otra cosa y no se conformó a las enseñanzas de Cristo fue Moisés. Eso está totalmente claro. Sigamos leyendo a 1 Timoteo 6, versos 3 al 5. Y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Es un orgulloso, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Todo esto lo hizo Satanás, el ángel de la muerte, el acusador, el engañador. Una vez bajó de hablar con Dios Madre. Por eso bajó con gran ira. Figura de que a la mente de Moisés llegaron multitud de contrataciones. Desde ahí él ocultó a Dios Madre y prefirió montar su propia versión de Dios, aprovechándose del pueblo como fuente de ganancia para él. Está claro, él es el ladrón y vino a robar, matar y a destruir la simiente de Dios. Moisés tuvo apariencia de piedad, siendo un lobo rapaz. Detuvo con injusticia la verdad de Dios. Cuando dice en Éxodo 31:18 que Jehová Melquisedec dejó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, vemos que el monte Sinaí es figura de Dios Madre. Moisés ocultaba ese monte de los demás, y ese monte es la persona del Cristo. ¿Cómo podemos comprobar que un monte es una persona? Leamos en Salmos 37. Porque tú, Jehová Melquisedec, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Otro ejemplo se lee en Salmos 92. Antes que naciesen los montes, las personas, y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Así que ese monte santo era nada más y nada menos que la Espíritu Santa, el Cristo.
Leamos ahora Isaías 55:12. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Una persona es la que alaba al Señor, no un monte físico. Analicemos la siguiente frase. Le entregó 2 tablas de piedra con la ley escrita por el dedo de Dios mismo. Éxodo 31:18. Un monte no tiene dedos para escribir la ley en unas tablas. Entonces, ese monte, el Cristo, es quien escribe la ley del Espíritu en la mente. A eso se le conoce como el dedo de Dios mismo. Y se aclara esto porque Cristo Lisbeth ha derrumbado todo misticismo y religiosidad traída por Moisés en sus escritos. Habiendo observado todas esas figuras anteriores, podemos entrar al tema porque si estamos viendo que Moisés bajó con gran ira del monte santo o sagrado luego de rechazar la ley de Dios Melquisedec Lisbeth, entonces eso tiene una connotación profética sumamente importante. Veamos por qué en los siguientes versículos. Apocalipsis 12:12. Por lo cual, alegraos cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Fue Moisés el que no permitió que muchos entraran a la tierra prometida. Los escritos de Moisés hacen lucir que Coré era el malo y se rebeló contra Moisés y contra Dios. Pero en verdad, el malo fue Moisés. Todos los que murieron en el desierto fueron Moisés, Aarón y todos los que le siguieron. En su mente, él fue el primer deslizado y arrastró a muchos con él. Él era una virgen insensata. Y por eso dice en Números 16, versículos 12 al 14. Luego Moisés mandó llamar a Datán y a Abirán, los hijos de Eliad, pero ellos respondieron: rehusamos presentarnos ante ti. ¿No te basta que nos sacaste de Egipto, una tierra donde fluye la leche y la miel, para matarnos aquí en el desierto, y que además ahora nos trates como a tus súbditos? Es más, no nos has llevado a una tierra donde fluye la leche y la miel, ni nos has dado una nueva patria con campos y viñedos. ¿Intentas engañar a estos hombres? Nosotros no iremos. La rebelión de Coré fue porque Moisés no había cumplido con sus palabras, las mismas que le dijo al pueblo cuando lo llevó al desierto. Figura de lo que hoy hemos visto en las vírgenes insensatas. Ellas fueron engañadas pensando que siguiendo las enseñanzas del edificador iban a llegar a la tierra prometida. Y no es así. Hoy hombres malos y perversos siguen engañando a los ingenuos con ese mensaje errado. Y ya se han rebelado algunos contra esos líderes malvados. Todos ellos pagarán por su traición a Dios, porque la vida de todas esas personas está en sus manos. Dice que se abrió la tierra y se tragó a Coré y los hombres. Veamos en Números 16:32. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Esto significa que Moisés los eliminó de su mente, porque para él no eran legales e injustamente los tildó de infieles, cuando el infiel es Moisés. Y lo que dice aquí es mentira. Moisés, la pluma mentirosa, hizo parecer como si Dios los mató por desobedecerle. Pero todos sabemos que a quien Dios le dijo que por su dura cerviz no entraría
a la tierra prometida y moriría fue Moisés y Aarón. Coré y los que estaban con él fueron protegidos de la maldición que salió por la boca del dragón, el diablo, Moisés. Esto es lo mismo que sucedió cuando el dragón arrojó agua de su boca para arrastrar a la mujer. Figura de Cristo Lisbeth, la ayuda idónea en la mente de los hombres. Pero ella fue ayudada cuando la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Miremoslo en Apocalipsis 12, versos 15 al 16. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Esto es prueba contundente de que Moisés es el dragón y que vive en el desierto. Por eso Cristo fue llevada al desierto para ser tentada por Satanás. Notemos los versículos donde Coré está diciendo que ellos ya estaban comiendo y bebiendo miel y leche en Egipto, y le estaban reclamando a Moisés que por qué insistía en sacarlos de ahí hacia la tierra seca del desierto, cuando la promesa era llegar a esa tierra donde fluye leche y miel. Todo esto confirma que Moisés salió de Egipto por su propia voluntad y no por la voluntad de Dios. Eso nos confirma lo que nuestra madre nos viene diciendo, que la tierra prometida está en la mente. Si tienes la mente de Cristo, Lisbeth, puedes vivir en Egipto con los dos hermanos reconciliados y reinar sobre la totalidad de tu mente. Por eso nosotros podemos vivir en este mundo, disfrutar de la creación, pero nada nos afecta. Es decir, no somos dominados de nada para destrucción. Y después de que Moisés estaba en el desierto, Dios trató de traerlo de vuelta a Egipto para reconciliarse con su hermano en la mente, y él se rehusó. Lo mismo ocurre hoy con las vírgenes insensatas. Nuestra madre siempre nos dijo que debíamos lograr vivir en Egipto como lo hizo José al reconciliar a los dos pueblos como uno, ya que durante ese tiempo todos vivieron vidas prósperas y saludables en Egipto. José llegó a ser la ayuda idónea del faraón, pero Moisés era corrupto y no quería vivir más en el orden, por lo que decidió dejar el lugar a donde Dios lo había llevado a Cristo Lisbeth, la tierra prometida, en busca de un mejor lugar donde no tuviera que someterse a Cristo Lisbeth. Pero lo que encontró fue mucha pelea y sufrimiento, para luego terminar desobedeciendo a Dios y morir. ¡Qué terco! Igual que todos los hombres y mujeres que hoy rechazan a Cristo Lisbeth, tanto los que participaron en la dispensación anterior como los que no. El que no cree en ella es un tonto, que solo destruye la tierra, no merece vivir por no creer en esta hermosa palabra de vida que Dios ofrece. Moisés huyó al desierto, porque había matado a su hermano, que es lo mismo que hicieron las vírgenes insensatas, y Cristo Lisbeth las ha estado llamando para que salgan del desierto, su mente seca, y regresen a casa donde hay abundancia de comida y agua espiritual. Lo mismo vimos que sucedió con Moisés, que no se rindió aún con todas las plagas que él vivió en su mente y en su entorno, hasta que murió por no aceptar la ayuda en el tiempo señalado por Dios. Ahora leamos Éxodo 32, versos 19 y 20. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Una vez Moisés recibe la ley del Espíritu de manos de Cristo, en esas dos tablas,
Él las rechazó y ardió en ira e inmediatamente cayó en la ley del pecado y de la muerte. No honró el orden de Melquisedec. Y ya sabemos que uno de los atributos de esa ley contraria a Dios es la ira. Examinemos este verso con detenimiento. Ese pueblo, o ese campamento, eran los dos pueblos alojados en la mente de Moisés, la mente carnal y la espiritual. En la mente carnal de Moisés se generó el rechazo a la ley del espíritu de vida. Por lo tanto, ahí es donde él ardió en ira contra Dios Madre, porque con esa ley espiritual serviría a Dios Melquisedec, no a su carne. Ahí Moisés arrojó las tablas, no aceptó la instrucción de Dios. Él quería servir a Dios y a su carne al mismo tiempo. No le gustó el orden de Melquisedec. Además, Moisés rechazó esa ley ante la presencia de Dios Madre. Por eso se lee la frase: y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Éxodo 32:19. Moisés rechazó la enseñanza de la ley del Espíritu de Dios y dio de beber su enseñanza a su pueblo. Se lee en Éxodo 32:20. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio de beber a los hijos de Israel. En otras palabras, Moisés dio su doctrina malvada y degenerada. Eso mató a las generaciones, destituyéndolas de la gloria de Dios. Se convirtieron en enemigos de Dios en la mente. En otro escrito, continuaremos desarrollando el misterio de la iniquidad y muerte que encabezó Moisés. Hoy Cristo Lisbeth ha desnudado el pecado de Moisés y ahora Pablo y sus seguidores han salido a la luz. ¿A dónde huiremos de su espíritu? ¿Quién podrá esconderse de su presencia? Todas las cosas están descubiertas delante de ella. Amada Madre y Dios, Cristo Lisbeth, tú eres el libro abierto ante nosotros, tus primicias. Tú eres ese ángel del libro. Por eso en ti se cumple lo escrito en Apocalipsis 10, versos 8 y 9. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el libro que está abierto en la mano del ángel, Cristo Lisbeth, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. El Cristo inmortal, como la reina que gobierna sobre la totalidad en la mente. Ella ha sido puesta sobre todo. Y fui al ángel diciéndole que me diese el libro. Y ella me dijo: toma y cómelo. Aceptar el orden de Melquisedec Lisbeth. Y te amargará el vientre. La mente carnal luchará con ese orden. Pero en tu boca será dulce como la miel. Y después de haber vencido, entonces el espíritu disfrutará y se gozará del orden de Melquisedec Lisbeth. Alabemos al Cristo inmortal, a nuestra Salvadora, a la roca eterna, al libro escrito por dentro y por fuera, al único y sabio Dios, Melquisedec Lisbeth, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Aleluya.